Buenos días, vamos a hacer un pequeño resumen de los temas que vimos ayer y para que, por si no lo entendieron, porque hubo muchos cortes. Pero bueno, primero que nada vamos a abrir un documento en blanco, en este caso un archivo de Excel, que es un libro, ¿de acuerdo? Recuerden que los documentos son determinados para Word y las presentaciones es para PowerPoint. Bien, recuerden que antes de trabajar cualquier archivo de Excel, ¿sí? Debemos generarle un nombre. En este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, vemos que aquí dice libro 1, hay que guardarlo. En este caso vamos a ir al menú archivo y recuerden, cuando es la primera vez, solo le damos guardar o guardar como. Como el archivo está virgen o no tiene nombre, independientemente de cuál le demos, nos va a llevar a guardar como, en este caso. Vamos a decirle que se guarde en una carpeta, vamos a decir que se guarde en documentos, ¿sí? Y ahí le ponemos el nombre. Vamos a llamarle, en mi caso, sesión 2, ¿de acuerdo? Y un nombre y un apellido, ¿sí? Luego le damos guardar y listo. Van a ver que en la parte de arriba, en la barra de título, ya tiene lo que es el nombre del archivo y en este caso de nuestro libro. Bien, hicimos un pequeño repaso de cómo seleccionar y porque nos va a servir para hacer varias cosas, ¿de acuerdo? Vimos cómo seleccionar una celda, ¿de acuerdo? Una celda ¿cómo se llama? Con teclado, una fila, una, este, una columna y bueno, en este caso recuerden que para seleccionar columnas es simplemente con un clic en cada letra. Igual que en las filas, un clic en cada nombre, ¿no? Podemos seleccionar un conjunto de columnas, ¿sí? Un rango de filas, un rango de celdas, etcétera. Y con la tecla control, de hecho, vean aquí tengo opción el control, aquí se están activando dos, porque puede ser cualquiera de la izquierda a derecha, es control, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, presiono y selecciono una columna, una columna, en este caso la B, presiono la tecla control, fíjense que no lo estoy soltando y esto nos va a servir para seleccionar un conjunto de columnas alternadas, por ejemplo, una sí, una no, una sí, una no, y en este caso aquí seleccioné dos seguidas, presiono control por ejemplo y yo puedo seleccionar otro rango, ¿ya vieron? Lo mismo pasa con las filas, yo selecciono por ejemplo una fila, presiono control y ya puedo seleccionar un rango de filas, ¿ya vieron? Ustedes definen. Y que también que vimos también para seleccionar, ¿cómo se llama? Pues un rango ¿cómo se llama? De celdas. Y eso nos va a servir para ir marcando, cuando estemos revisando información, para ir marcando, no sé, esta columna sí, esta columna no, ya sea para poner colores, formatos, eliminar, no sé, ¿de acuerdo? Aplicar formato de texto, formato de celdas, ¿sí? O sea, al final pues nos va a servir para varias cosas, ¿de acuerdo? Y vean acá, este rango de celdas que están acá, las combinamos y sí funcionó, ¿me vieron? Entonces, para eso eso es lo que vimos en la clase pasada. Bueno, voy a generar un archivo nuevo. ¿Qué más vimos? Ayer vimos varias teclas. No nos vimos con lo muy básico. ¿De acuerdo? Porque hay cosas que, por ejemplo, eso lo podemos, lo que es la negrita cursiva, muchos han utilizado Word y funciona de la misma manera. Lo único acá importante es esta parte de los bordes, que eso no lo maneja Word, solo cuando manejamos tablas. Y, este, y lo nuevo es esta parte de las alineaciones. Ayer les comentaba que estas alineaciones sí se manejan en Word, pero cuando se manejan tablas. En Word, cuando se manejan tablas, se manejan hasta 9 posiciones y en Excel se manejan 6. Vimos esta parte de lo que es el ángulo ascendente, es que son las orientaciones del texto, ¿de acuerdo? Vimos el ajustar texto y vimos este combinar y centrar, nada más, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que vimos ayer y creamos un pequeño formato. Los que no pudieron entrar van a ver que estuvieron mandando en el grupo de WhatsApp las conversaciones, pero fíjense.
Vamos a trabajar con esta parte, ¿de acuerdo? Fíjense. También vimos lo que es el ancho de columna, ¿sí? Lo que vimos el ancho de fila, ¿de acuerdo? En forma manual. Vimos el autoajuste, ajustar manualmente, ¿de acuerdo? Y vimos lo que es el autoajuste con, ¿cómo se llama? Con doble clic en la posición. Y también vimos la ficha formato, pero vimos la opción formato para lo que es el tamaño de las filas y filas. Voy a cerrar esta ventana, esta pantalla en teclado. Entonces, fíjense, voy a dar control Z, así. Entonces, vamos a empezar primero. Vamos a ver lo que es el ajuste, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, eh, ayer vimos la introducción de texto, en donde tecleamos, por ejemplo, ICAT, este, Quintana Roo, Unidad Playa del Carmen, por ejemplo. Aquí lo que estábamos explicando ayer fue esa parte en donde vemos que yo me posiciono en la celda A1 y en la barra de fórmulas aparece todo el texto. Sin embargo, en la A2 aparece la misma opción. Aquí una cosa importante, aunque veamos que está, por ejemplo, ocupado lo que es el texto, dos celdas, todo el texto está en una celda. Donde nosotros empecemos a teclear, no va a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, y lo que vimos ayer fue lo que es el autoajuste, es decir, que yo doy un doble clic, por ejemplo, de hecho, puedo dar un clic sostenido en la división entre la columna, vean cómo aparece el puntero del ratón, entre la columna A y la columna B, ¿ya vieron? Doy un clic sostenido y arrastro y es un ajuste manual de ancho de columna de acuerdo al texto más largo, ¿sí? Pero también voy a poner control Z, control Z equivale a deshacer, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? Entonces puedo dar doble clic acá, por ejemplo, ahí está, doble clic y automáticamente ya se autoajustó. ¿Ya checaron? Entonces, lo que hace este autoajuste es que toma el texto más largo y se hace más ancha la columna. ¿Ya vieron? Y así de fácil. Otra, por ejemplo, es que nosotros podemos hacer lo siguiente. A ver, voy a pasar una trabaja, ¿sí? Y fíjense, yo puedo teclear acá, por ejemplo, alumno, tabulador. De hecho, aquí sí vamos a hacer lo que es el teclado. A ver, vamos a hacer control Z. Vamos a ver teclado en pantalla para que ustedes vean más o menos cuál es la tecla de tabulador, porque ayer estaban comentando una situación de que es que el tabulador son las flechas encontradas, no sé qué, y para mí el tabulador es la barra espaciadora, ¿de acuerdo? Bueno, en ese caso no pasa nada. Yo voy a teclear, por ejemplo, acá, alumno, tabulador, ¿sí? No se activó, pero es este tabulador, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, yo tecleo, por ejemplo, lunes, tabulador, de hecho es esta tecla. En ese caso pongo martes, miércoles, jueves, viernes y hasta allá, ¿de acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo seleccionar todo este rango de celdas, ¿sí? Y yo lo puedo autoajustar con el ratón o con el touch del ratón de la laptop. Simplemente del rango de columnas que yo tengo seleccionado, me pongo en cualquier división de cada columna y doy doble clic. Y solito se adecua las columnas de acuerdo al texto más largo del que se encuentra en la columna. Es decir, que si aquí hubiera, por ejemplo, un texto más largo, pues va a tomar como referencia este texto y se va a hacer más ancho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta ahí no debe haber ningún problema. Recuerda, es un video resumen, ¿eh? Me estoy yendo de largo para no ser tan largo el video. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora, también vimos otra cosa. Voy a dar control Z. Vimos también esto, que yo, por ejemplo, si quiero que cada columna tenga un ancho predeterminado, para no estar calculando manualmente, quiero que tenga de 20, aunque es 12, aquí tengo 17, 18, 20, ¿no? Y si tengo un mal pulso, pues no me sale. Ahí está, 20, ¿no? Entonces, fíjense, voy a dar un zoom. Y acá, por ejemplo, lo mismo. Doy un clic sostenido, me da el ancho en puntos y en píxeles. Entonces busco acá, lo voy arrastrando de la izquierda a la derecha, ¿sí? Y hasta que tenga el 20, ¿no? Y ahí está. Pero me voy atrasando así. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Yo selecciono, voy a dar control Z, ahí está.
selecciono el rango de celdas, por ejemplo, y de ahí en la ficha inicio, que está acá, me voy a formato. Y aquí en formato, que es esto, voy a buscar lo que es ancho de columna. Y en ancho de columna le doy un clic, por ejemplo, y ya le digo que pues tenga 20 puntos de ancho. Le doy a aceptar y ahí está. ¿Ya vieron? Eso es, pues, y ya si lo quiero, no sé, en 15, pues simplemente me voy otra vez a formato, ¿sí? Me voy a ancho de columna y ya le pongo ponerlo 15. Y así sucesivamente. Y así ya no estoy, ya no estoy batallando. Incluso, por ejemplo, yo puedo seleccionar, fíjense, un conjunto de rangos. En lugar de dar doble clic así, para que ajuste, yo puedo aquí di control Z. Yo aquí, por ejemplo, selecciono el rango y así como está, yo puedo mover cualquier columna, ¿sí? Y fíjense, lo voy a poner en 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y todo el rango de columnas seleccionadas se pone en 10. ¿Sale? Entonces, cualquiera de las dos maneras es práctico, es fácil, solo que, pues, dependiendo cómo se le haga más fácil, más factible a ustedes, lo pueden utilizar. ¿De acuerdo? Y lo mismo con las filas. Si yo quiero que las filas tengan un ancho, un alto, por ejemplo, predeterminado, pues lo puedo hacer así. Selecciono el rango de filas, ¿sí? Y me posiciono en cualquier división del identificador de filas. En este caso, vean cómo aparece el puntero con una flechita hacia arriba y hacia abajo. En las columnas aparece izquierda a derecha. ¿Ya vieron? Y en este caso no tiene que ser así en uno específico. Ustedes pueden hacer o colocar el puntero del ratón sobre en cualquier fila y automáticamente todo el rango ya se hace más ancho o más alto, perdón, aquí son filas. ¿Ya vieron? Y lo mismo aplica. Si yo quiero que por ejemplo las filas tengan un alto de 10 o de 5, pues me voy a formato, le pongo alto de fila y le digo que tenga 5. Aceptar y ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, y lo mismo, si yo quiero que tenga un alto de 10, simplemente le pongo acá un alto de 10 y sin ningún problema. ¿Ya vieron? Ahora, vimos también lo que es combinar. ¿Sale? Nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, seleccionar, combinar celdas. Es decir, yo selecciono un rango de celdas, pongo estas y combino. ¿De acuerdo? Mucho ojo con esto porque si el rango de celdas tiene texto, como en este caso acá, no quiere decir que los dos textos van a quedar, simplemente van a desaparecer. Si doy combinar, vean qué pasa. Me dice, la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. Es decir, vean que aquí está sombreado, ¿de acuerdo? Está en color blanco. Quiere decir que todo lo que está aquí se va a combinar y todo lo que está en color gris va a desaparecer. En ese caso le doy a aceptar y listo. ¿Ya vieron? Se combinó. Es decir, de varias celdas se formó uno. Ahora mucho ojo con eso también. Así como combinamos, con el mismo botón podemos descombinar. ¿Ya vieron? Como que se restaura. El único problema acá es que cuando hay un texto, como en el caso de jueves y viernes, que se combinaron y se perdió viernes, cuando le doy descombinar, pues la información se pierde. ¿Me checaron? Es el único pequeño detalle. ¿Sale? Entonces, ya sabemos cómo combinar. Pueden seleccionar un rango así, por ejemplo, un rango así o un rango así y no pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron? Y así es como van ustedes seleccionando y combinando. Y pueden incluso seleccionar un rango así y descombinar y todo se restaura. ¿Vale? ¿Qué más vimos ayer? Rápidamente vimos lo de ajustar texto. ¿Sí? Por ejemplo, voy a teclear, más vámonos aquí, en esta. Bueno, aquí mismo. Yo voy a teclear, por ejemplo, este, unidad, por ejemplo, vamos a teclear acá, ICAT Playa del Carmen, ¿sí? ICAT Playa del Carmen. Y, por ejemplo, yo voy a necesitar que ese texto se ajuste a este ancho de columna. No lo quiero hacer más ancha, sino que el texto se ajuste. Entonces damos un clic y vean qué pasa. Ya no se sale del rango de celdas. En ese caso, no lo puedo hacer más ancho porque si no se sale de mis hojas, pero
Si yo lo hago más alta, ¿sí? Vean qué pasa. O hago más chico el texto, no hay ningún problema. ¿Ya vieron? Eso es lo que es autoajustar. Se ajusta el texto al ancho de la columna y al alto de la fila, en este caso. Es el botón. Y para desajustar, le dan otra vez clic y ya se desactiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, si tienen alguna duda, pues nos los hacen saber. Y bueno, entonces también vimos lo que es la orientación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos trabajar el rango de celdas, ¿sí? Para que el texto se vaya orientando de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ya vieron? Ustedes pueden seleccionar, aquí lo estoy diciendo uno por uno, pero ustedes pueden seleccionar un rango de celdas y pueden decirle que sea todo de golpe. Bueno, aquí se desactivó y aquí activó. ¿Ya vieron? Entonces, es lo que pueden hacer es la orientación. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí no debe haber ningún problemilla con esas partes. Ahora vamos a otra hoja, ¿sí? Con lo de combinar. Ayer hicimos un pequeño ejercicio en donde, si quieren pueden hacer esto paso a paso, ¿de acuerdo? Es parte del ejercicio ayer. Este, una cosa muy importante, ¿sale? Vean esto. Vamos a teclear ahorita, por ejemplo, alumno, ¿sí? Ya sea, ya, y vamos a poner nombre completo para que se vaya resaltando. Así. Dan un enter. Ya de ahí dan doble clic para que se ajuste. ¿Sale? Para que no nos perdamos. Aquí, en donde dice en la columna B1, vamos a poner teléfono de contacto y damos un enter. Y aquí damos doble clic. ¿De acuerdo? Abajo, en la B2, vamos a teclear celular. ¿Sí? En la C3 vamos a teclear casa. En la D2, perdón, B2, C2, D2, vamos a teclear, por ejemplo, oficina. Y después, acá, por ejemplo, en la E1, vamos a teclear fecha de nacimiento. Le damos Enter, doble clic, y aquí le ponemos con lo día, mes y año, ¿de acuerdo? Y aquí en la H1, ya sea en la H1 o en la H2, podemos poner nacionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, fíjense, voy a marcar en color cómo es que ustedes deben agarrar y deben ustedes combinar, es lo que está marcado en color, es lo que van a combinar, ¿de acuerdo? Así, eso es lo que se va a combinar. ¿Sale? Entonces, así como está, seleccionamos en este caso A1 y A2 y combinamos. Luego seleccionamos la B1, la C1 y la D1, combinamos. ¿Me vieron? Y luego la E1, F1 y G1, combinamos. Y nacionalidad de la H1 a la H2, combinamos. Y así. Entonces aquí podemos hacer un autoajuste o incluso podemos seleccionar todo esto. Y observen el comportamiento. Aquí ya tengo mi formato. Entonces, así como está, le doy autoajuste y vean qué pasó. ¡Pum! No se ve lo que es fecha de nacimiento. ¿Me vieron? No se ve. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos nosotros poner un ajustar al texto y hacer más ancha la fila como ustedes deseen. O, aquí di control Z, o puedo seleccionar estas tres, por ejemplo, y lo que aprendimos hace rato, hacemos un ancho de columna por medio de ajuste manual y listo. Ya de ahí yo ya puedo seleccionar, por ejemplo, todo y le pongo el margen. Ahora, una cosa que se me estaba pasando comentarles es esta parte de las alineaciones, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, dense cuenta que el texto, voy a hacer un poquito el zoom, dense cuenta que el texto está hacia acá. Entonces, en clase vimos que nosotros podemos orientar el texto, ¿sí? De esta manera. Y lo podemos combinar uno de arriba o uno de abajo. ¿Me vieron? Vean cómo queda. Igual lo podemos hacer aquí con nacionalidad. Puedo decir que esté en medio y en el centro y en medio.
¿Ya vieron? Y aquí y para los bordes, recuerden, yo seleccioné acá, ¿sí? Y utilicé este botón de los bordes y le puse todos los bordes. Si no quiero que tenga bordes, pues selecciono y le pongo sin borde, ¿sale? Pero como si lo quiero con borde, bueno, pues le pongo, igual, mucho ojo con esto, porque a veces queremos que tenga el borde grueso, ¿ya vieron? Y aparte queremos que tenga lo que es el borde así, pero dense cuenta que el borde desapareció. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que poner el borde cuadriculado y al último el borde externo. Y vean cómo queda. ¿Sí? Ayer vimos sobre una línea punteada. Esa línea punteada también se activa con lo que es la vista de imprimir. Me voy a archivo, imprimir, ¿sí? Ahí está la vista como que en el documento y ahí está, ¿ya vieron? Es una guía para que nos demos cuenta hasta dónde puede salir o cuántas columnas pueden ocupar nuestra hoja, ¿sale? Entonces, eso es lo que en general aprendimos ayer, varias cosas, ¿sí? Eso es lo que hicimos poco a poco. Espero que les sirva. Parece poquito, pero la verdad sí explicamos muchas cosas a detalle sobre la orientación, sobre la alineación, sobre el ajuste, sobre el combinar, ¿sí? Etcétera, ¿sale? Muy bien, pues cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Buen día, nos vemos al rato.